Tres. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por David Saavedra Coelho, mi compañero, y Johnny Alexander, mi persona. Nosotros vamos a presentar el primer literal de la tarea final y en el que vamos a hablar sobre las entradas y las salidas remotas. Como podemos ver, las entradas y salidas a las que nos referimos son las de cualquier dispositivo que transfiere datos desde o hacia una computadora, como un PLC hacia un dispositivo de medición, o también como un sensor y actuador. Y esto a su vez también nos envían de regreso los datos que serán procesados nuevamente en el PLC y almacenándolos. Como podemos ver, aquí tenemos una arquitectura en la que tenemos diferentes dispositivos y actuadores en los que presentamos los sensores y actuadores que se mencionó. Y del otro lado tenemos la parte de lo que viene siendo la supervisión, el HMI, la red Profinet, con la que está configurado todo, y el controlador que vendría a ser nuestro PLC. Dentro de las entradas y salidas tenemos lo que son las locales y las remotas. Las entradas y salidas locales son módulos que se pueden alojar en el mismo gabinete y que están conectadas en el backplane del controlador, en el bastidor del PLC. O sea, que están dentro de sí, y aquí tenemos una imagen que nos sirve de referencia para visualizar de mejor manera de lo que estamos hablando. Ahora, si vamos a la parte de lo que son las entradas y salidas remotas, son módulos que se pueden encontrar a distancias mucho más grandes de lo que estaría el banco o el tablero del PLC principal. Estas se comunican también a través de un módulo adaptador conectado a la placa posterior del controlador en el bastidor del PLC. Una de las razones por la cual se usan más los módulos I/O remotos es porque los dispositivos de campo están expuestos a duras condiciones, tanto ambientales, por lo que tener módulos I/O cerca puede causar daños rápidamente. Como sabemos, dentro de la industria puede haber diferentes tipos de accidentes que pueden causar que se dañen estos equipos, que obviamente están diseñados para trabajar en lugares complicados, pero también tienen sus límites. Las entradas y salidas remotas son muy utilizadas debido a que en las industrias los dispositivos de campo están sometidos a varias condiciones ambientales, como lo decíamos, por lo que una I/O local no puede permanecer cerca de ellas. También las remotas pueden enviar y recibir datos al PLC a largas distancias, como decíamos, utilizando protocolos de comunicación que ya hemos visto en las tareas anteriores, ya sea Profibus, Profinet, también ya otros tipos de comunicaciones y que nos van a complementar el trabajo. Aquí también tenemos una imagen de referencia en la que podemos ver un PLC en donde tenemos diferentes tipos de conexiones con sus controladores remotos, por ejemplo, uno que se ubica en el sitio a diferente distancia, otro en el sitio B, que también puede ser un PLC. Esto cabe recalcar que también hay módulos, como decíamos, el ET200 que estamos hablando, pero también se puede utilizar PLCs como si fueran I/O devices. A continuación, mi compañero con más explicación. Bueno, ahora para empezar con lo que viene a ser la introducción a la GTP 200 SP, estas son unidades de entradas y salidas remotas, los cuales la más popular que se usa en el mercado es la de la marca Siemens. Y esta posee dos extremos, digámoslo así. Uno, que viene hacia la parte derecha, es donde se colocan los conjuntos de módulos, ya sea entradas, salidas o incluso módulos de comunicación ASI o drivers para control de motores. En el otro extremo, vamos a ver que se va a conectar al PLC de la sala de control mediante un único cable, que es lo que ha mencionado mi compañero, que es por los protocolos Profinet o Profibus. O incluso pueden haber otros protocolos que se estén usando, como puede ser el RS232 o el RS485, dependiendo del modelo del PLC o qué cosa se le quiere conectar como una especie de control que, bueno, valga la redundancia, quiera controlar la parte de los esclavos o vienen a ser los sensores o los actuadores. Anteriormente, el no usar las entradas y salidas remotas
era un problema enorme debido a que para lograr que el PLC no se encuentre cerca del campo, se debía instalar largos tramos de cable para cubrir esas distancias, que incluso eran en kilómetros o millas, de los dispositivos de campo que estarían conectados directamente al PLC, lo cual esto no convenía para nada en el hecho de los gastos al colocar los cables, largos tramos de cables. Y aún así, el colocar demasiados largos tramos los cables hacía que se podía perder la conexión, la comunicación entre estos dispositivos, dado que debíamos de poner repetidores, porque normalmente al querer hacer las comunicaciones con largas distancias, existiría el ruido, ya sea por factores ambientales o incluso por las mismas largas distancias de los cables. Eh, bueno, lo cual esto hacía también que fuese muy poco eficiente. Entonces, al nosotros introducir los IOs remotos, este gasto se redujo considerablemente, dado que solo se necesitaba el único cable que conectas del servidor al PLC, para que comande remotamente a los sensores y a los actuadores. Nada más, era el único cableado en físico. En este caso, ya hablando del ET200SP, como he dicho, consta de dos partes: el módulo frontal y el módulo I/O. El módulo I/O es donde podemos ponerle la parte de los módulos de entrada, los módulos de salida, o incluso los módulos de protocolo de conexión ASI o los drivers del motor. Eh, entonces, lo que queda debajo de cada uno de estos módulos, que viene a ser como una especie de rectángulo, eso se lo conoce como unidad base. Su instalación del ET200SP se da mediante los rieles DIN, al igual que estos módulos que se deben instalar adyacente al ETP200SP, que vienen a ser los módulos de entrada, salida y protocolos de comunicación, o los drivers. Nuevamente, como teníamos en los módulos Siemens, eh, tenemos tenemos el ETP200, y si queremos colocarle módulos de entrada, salidas, tenemos que conectárselos al lado y luego empujarlos mediante el riel para que puedan establecerse la conexión. Y bueno, para alimentar estos ET200SP y a sus módulos adyacentes, se deben instalar dos cables, uno que sea más de 24 voltios positivo y otro que sea de menos 24 voltios de corriente continua, al módulo frontal. Y también para poder comunicar estos módulos de entrada, salida, de comunicación ASI o de drivers, tenemos que conectar a un solo módulo de entrada o de salida, que este debe tener la tonalidad clara, porque estos están diseñados para que estos sean los que vayan a energizar a los otros módulos adyacentes. El, los módulos que tienen la tonalidad oscura, no. Estos, no, al estar conectados al lado del módulo de tonalidad clara, basta con que ese módulo de tonalidad clara esté alimentado a los más menos 24 voltios de corriente continua, ya alimenta a los otros módulos que están al otro lado. Entonces, esto solo se consigue con los módulos claros. Ahora, a continuación, mi compañero va a culminar con la parte de la diferencia entre los IOs remotos y los IOs distribuidos. Bueno, para finalizar tenemos lo que son las entradas y salidas remotas y distribuidas. Como un ejemplo, lo que podemos ver es que eh, dentro de las diferencias de estos dos dispositivos es que las remotas y las distribuidas, es que las distribuidas cuentan también con una parte que se podría llamar como su cerebro, o tienen una lógica que también la diferencia de las remotas. Otra cosa a tomar en cuenta dentro de estas es que estas distribuidas pueden tener más de un controlador, a diferencia de las remotas que solo dependen de uno solo, el PLC que está a cargo de ellas, mientras que las distribuidas pueden tener diferentes PLCs. Y aquí vamos a hablar sobre el ejemplo que un dispositivo de la marca Allen Bradley tiene esa capacidad. Esa capacidad. Y esta marca posee un dispositivo llamado el Flex IO, el cual es un sistema de entradas y salidas modulares para aplicaciones distribuidas. Este Flex IO permite que la conexión se haga hasta de 8 módulos IO
y que transfieren datos de entradas y salidas desde y hacia un PLC. También el Flex.io es un ejemplo de conexión distribuida, como decíamos, mientras que los 8 módulos conectados al Flex.io son un ejemplo también de remota. Aquí podemos ver el circuito del módulo en donde tenemos el Remote IO de un lado y por el otro lado también tenemos los sensores, los actuadores que cuenta este dispositivo. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias.